Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. En general, ¿cuál es la intención del Ejecutivo? Porque parecía que, por un lado, quiere hacer a las grandes compañías tecnológicas más responsables de sus contenidos y, por otro lado, bueno, pues obligarles a tener una mayor transparencia, ¿no? Por así decirlo. Se han dicho varias cosas de esta normativa, pero cuéntanos desde tu punto de vista experto qué es lo que pretende Bruselas y Margrethe Vestager y compañía con esta serie de medidas. Bueno, pues en primer lugar lo que pretenden es actualizar una normativa que tenía ya 20 años, con lo cual se había quedado un poco obsoleta porque era de la Directiva de Comercio Electrónico del 2000, que se incorporó en España con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información en el 2002. Como esto no es más que una propuesta, todavía yo creo que tardaremos 1 o 2 años en tener una normativa. Y entonces uno de los grandes hándicaps que tiene Europa para competir con Estados Unidos y con Asia es que tardamos mucho en regular, ¿no?, el marco de juego, el campo de juego y las normas que tienen que seguir todas las empresas. De eso se han beneficiado pues, las grandes multinacionales, tanto norteamericanas como asiáticas, y ahora se intenta poner un poco el freno. Lo que pasa es que yo creo que hemos tardado mucho, están bien orientadas, pero todavía, no olvidemos, falta toda la tramitación parlamentaria. Eso sí, como es un reglamento, mejor dicho, son 2 reglamentos, son de aplicación directa, no necesitarán, como las directivas, una ley nacional, como la del 2002, para aplicarla en cada uno de los Estados miembros. Se pretende que se aplique en todos los Estados miembros de la Unión para justamente armonizar las reglas de juego. Y, por otro lado, lo que se intenta es someter a las multinacionales norteamericanas y asiáticas, como ya ocurrió con el Reglamento General de Protección de Datos. Porque antes, en cualquier materia, cuando hacían algo mal las empresas extranjeras, decían, yo no me someto a las leyes europeas, pónganme una demanda en Estados Unidos. Y ahora van a tener que sujetarse y acatar las normas europeas con multas muy importantes del 6% o el 10% de la facturación. Como dices, Borja, es un reto bastante grande. Teníamos una directiva desde el año 2000, ¿no? Y entonces, en términos regulatorios, eso supone un reto, bueno, pues bastante ambicioso. Mencionabas un periodo de 2 años, aunque sea aplicación directa, un periodo de 2 años. Yo me estoy acordando de cuando el RGPD, que tardamos hasta que finalmente entró. ¿Qué va a pasar durante estos 2 años o este posible periodo de tiempo hasta que finalmente tengamos ya en firme las nuevas normativas aplicándose? Bueno, pues lo hemos visto hace poco con la directiva de copyright en el mercado único digital, porque todos estos reglamentos son dentro de la estrategia del mercado único digital europeo, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Pues va a haber una guerra de lobbies en Bruselas, cada uno además pues, de los Estados miembros también harán su labor, ¿no? Y yo creo que nos jugamos algo más, y yo creo que esa es la idea, de unas normas de competencia, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque en el tema de los contenidos, que son los que a mí más me preocupan, y las redes sociales, por ahora se habla de contenidos ilegales. Y está muy bien porque yo defiendo que el único criterio debe ser el de la legalidad y no que cada red social diga lo que puede borrar o lo que no puede borrar, aunque sea legal, ¿no? Porque eso es un tema de derechos fundamentales. Entonces nos damos cuenta de que al final las grandes multinacionales y sobre todo las grandes plataformas digitales, aparte del comercio electrónico, también están tocando derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho de la información. Entonces, a mí la gran cuestión que quiero ver cómo se resuelve durante la tramitación parlamentaria es quién va a decidir que un contenido es legal o ilegal. Porque si lo hacen las empresas extranjeras, pues, hombre, a mí no me hace mucha gracia que una empresa multinacional norteamericana decida cuál es el contenido y los límites de mi libertad de expresión. Pero tampoco me hace mucha gracia que lo diga el gobierno, porque si al final es el gobierno de cada país el que va a amenazar a una red social para multarla si no borra en 24 horas un contenido, será el gobierno el que decida lo que es legal o lo que es ilegal. Y no nos olvidemos que la libertad de expresión y el derecho a la información son derechos fundamentales con una tutela judicial efectiva. Y ese para mí es el tema más prioritario.
Se ha dicho también que esta normativa o estas dos normativas acotarían un poquito el poder que tienen estas grandes compañías y que beneficiarían, o al menos en la intención primaria que tiene Bruselas, a empresas más pequeñas y a los consumidores, ¿no? Por esta serie de temas que estamos hablando. Teniendo en cuenta lo que sabemos hasta hoy, Borja, ¿tú crees que efectivamente podría haber un beneficio para quien no sea un Facebook, un Google o un Amazon? No me cabe la menor duda porque la actual situación es de dominio absoluto. De hecho, en Estados Unidos, que ya es raro que el propio gobierno de Estados Unidos esté demandando a estas empresas por un abuso de posición dominante. Y también en Europa pues, se ha iniciado algún procedimiento de investigación por malas prácticas. Pero yo siempre digo que más allá de que se puedan demostrar, que son difíciles de demostrar, prácticas anticompetitivas, ¿no? De quienes son unos todopoderosos que deciden no solo el bien y el mal, sino quién vive y quién muere en Internet, porque esa figura que se ha hablado tanto del portero de entrada, ¿no? A Internet. Entonces, incluso cuando hay una startup que empieza con buenas ideas, pues en cuanto le levanta un poco la cabeza, o la matan o la compran, con lo cual no dejan lugar a que las pequeñas empresas lleguen a competir con ellas. Bueno, pues esas malas prácticas hay que acabar con ellas. Pero es que incluso, aunque no existieran las malas prácticas, imaginemos que tienen un dominio del mercado porque lo hacen muy bien. Bueno, pues incluso eso tiene que limitarse, porque el marco regulatorio debe dejar hueco para que otras empresas surjan y algún día puedan hacerle la competencia a las que son ahora grandes empresas, que en su día nacieron de un garaje también. Y para estas compañías, porque bueno, decía la Comisión o decía Bruselas que no va por nadie, pero obviamente todos tenemos los nombres de las empresas a las que estamos mirando, ¿qué consecuencias podría haber para ellas? Más allá de unas multas, ¿no? que podrían llegar, pero en términos de competencia, en términos de mercado, en términos de la actividad que desarrollan en Europa, ¿qué consecuencias habría para estas grandes tecnológicas? Pues las medidas que ya existen en otros sectores, porque la gente se echa las manos a la cabeza diciendo es que a lo mejor les obligan a dividirse, ¿no? Y que las compras que hicieron en su momento de Instagram o de WhatsApp pues se tengan que echar marcha atrás. Que, bueno, en España, por ejemplo, tenemos una Ley General de Comunicación Audiovisual que impide que todos los medios de comunicación estén en unas solas manos. Y si hay una fusión entre televisiones, les obligan a desinvertir en una de ellas. O sea que tampoco es nada extraño que si hay una posición de dominio absoluto de un mercado, el regulador obligue a desinvertir y a vender una parte o a cuartearla, vamos, a hacer despedazarla para que puedan competir como empresas distintas. En este sentido, ¿crees que esas multas de las que hablábamos serían efectivas? Bueno, aparte de que Bruselas quiere ganar competencia, ¿no? Como decías, para poder actuar, también se habla de esas multas que pueden llegar hasta un 10% de la facturación global cuando hablamos de comportamientos anticompetitivos. ¿Crees que la solución va por la vía de las multas o que pueden ser efectivas para conseguir los objetivos que se pretenden? Hombre, pueden ser más efectivas que las que había hasta ahora, porque, por ejemplo, en protección de datos hasta ahora eran 600.000 euros, que eso pues, debe ser lo que gana Mark Zuckerberg en un mal día, ¿no? Y sin embargo, pues ahora ya pueden ser, por ejemplo, en protección de datos hasta el 4%, pero en estas nuevas propuestas de reglamento puede ser el 6% o el 10% del total de la facturación de un año. Y eso puede ser miles de millones. Pero aparte de las multas y aparte de otras medidas, como pueda ser obligar a desinvertir, ¿no? Y a trocear una empresa, pues hay otra que es muy simple y que debemos creérnosla, que es, oiga, si usted no cumple las reglas, las leyes de la Unión Europea y es reincidente, usted deja de prestar servicios en la Unión Europea. Y eso que nos pone, ¿cómo le vais a impedir a Google o Amazon que preste servicios en la Unión Europea? Dice, ellos lo harían, lo han hecho con Huawei en Estados Unidos. Es decir, yo creo que tenemos que creernos que estas reglas se tienen que aplicar a todos y que las leyes son para todos. Y ninguna empresa europea se imaginaría poder desacatar, ¿no? Y incumplir las jurisdicciones europeas o las leyes europeas. ¿Acierta entonces Bruselas, Borja,
en la posición que está anunciando con estas dos nuevas directivas, ¿va en la línea correcta y en la línea con lo que hemos visto en los últimos años de ir acotando, ¿no?, la actividad de estas empresas y definiendo dónde sí y dónde no? Yo creo que en la parte de competencia sí, y además creo que han logrado un punto de equilibrio que las grandes multinacionales no se han quejado mucho, con lo cual han estado negociando hasta el final y yo creo que han encontrado un equilibrio. A mí el punto que más me preocupa es el de la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque no me gusta que sean las redes sociales las que limiten mi libertad de expresión, pero tampoco me gusta que sea la Comisión Europea o los gobiernos de los Estados miembros los que le digan a las redes sociales lo que tienen que borrar. Porque además dice, no, si lo van a decir las redes sociales, dice, sí, pero si yo tengo la capacidad de imponerte una multa millonaria, al final borrarás lo que tú creas que a mí me va a disgustar, ¿no? Y hay temas que no son de cosas claras en las que todos estamos de acuerdo, sino, por ejemplo, de desinformación. ¿Qué ocurrirá cuando le diga un gobierno a una red social que un determinado contenido pues que le parece ilegal a ese gobierno? ¿Qué contenidos les parecerá ilegales a un gobierno? Pues a lo mejor alguno de esos que critica al gobierno. Y entonces yo creo que ahí tenemos que encontrar un punto intermedio y desde luego mi apuesta es por un organismo independiente entre las plataformas y el gobierno, que haya periodistas, que haya expertos en libertad de expresión, para que cuando haya un borrado de algún contenido haya una especie de segunda instancia donde revisar esa decisión. Pero que al final la última voz, no la tenga ni el gobierno ni la plataforma digital. Vamos a ver qué pasa, mucho camino por andar en esta normativa. Como bien dices, además, los lobbies y las compañías que van a empezar a hacer presión desde ya en Bruselas. Lo vigilaremos. Borja Atsuara, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros.